Ok, son las 11 de la mañana con 5 minutos, hora de Ecuador. Ustedes ya están viendo en imágenes al expresidente de la República, economista Rafael Correa Delgado, con quien vamos a mantener un diálogo a través de FM Ritmo Ibarra. Muchas gracias a toda la gente que se conecta a esta hora, a este programa En Cabina con Mónica Vaca, desde la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura. Les saludamos a la distancia. Antes, un saludo a todos los maestros de nuestro país en su día. Economista, buenos días. Bienvenido a Ibarra, a Imbabura, a la distancia. ¿Cómo está? Yo estoy bien, gracias a Dios, junto a mi familia, todo en buena salud, pero no le voy a mentir, muy preocupado por lo que pasa en Ecuador, pero bueno, este programa es para conversar sobre aquello. En todo caso, qué alegría dentro de la preocupación verla a usted, comunicarme con Ibarra, la ciudad blanca, a la que tanto quiero, Imbabura. Un abrazo a todas y a todos y por favor, cuídense que lo que estamos enfrentando creo que es sin precedentes en la historia del país. Así es. Bueno, vamos a empezar hablando justamente de la crisis que atraviesa nuestro país en cuanto a la pandemia ocasionada por el coronavirus, con unas cifras poco creíbles y las secuelas que esta deja, como es de conocimiento nacional e internacional. Por ejemplo, el mal manejo de las defunciones o muertes, el alto porcentaje de contagios que crecen cada día de ecuatorianos y de personal de salud, además del colapso del sistema de salud, las tardías medidas de cuarentena, el encargado de Ban Ecuador que esté al frente de los muertos, a la ministra del Interior pidiendo licencias de vehículos, al ministro de Salud entregando víveres, las autoridades de Guayaquil discutiendo con el gobierno. ¿Cree usted que es un caos creado, presidente? Vea, usted mencionó el Día de los Maestros, un abrazo a los maestros de mi patria que todavía no reciben su pago, y lo consideramos normal. Pagaron deuda y no pagaron salario. Eso no es normal. Eso es darle prioridad al capital, remuneración del capital antes que remuneración del ser humano. Y no tiene por qué ser así. Depende de quién está en el poder. Pero en los últimos días yo he perdido 2 maestros queridos. He perdido unas 12 personas, compañeros de colegio, padres de amigos, conocidas. Si hubiese solo 200 muertos en un país de 17 millones de habitantes, eso sería imposible. Imposible que yo conozca de esos 212 entre 17 millones de habitantes. Los muertos son miles, Mónica. Hay un matemático en Guayaquil que hace el cálculo de más de 7.000, creo que exagera, pero sí son más de 1.000, más de 2.000. Y se han subregistrado porque no les toman las pruebas, pero es evidente, es demasiado presente el desastre, la mortandad para minimizar ese número. Yo no necesito siquiera, pero nunca ha sido mi estilo. Creo que es mediocre el que busca hundir al otro para sobresalir. Jamás he practicado eso. Peor en estas circunstancias, creo que es irresponsable hacer politiquería, sacar provecho. Pues hay que decir la verdad. Y la verdad es que, objetivamente, Ecuador es el país de la región que peor ha manejado esta crisis y uno de los 3 que peor la ha manejado en el mundo. Que Italia, España tienen más muertos. Nosotros tenemos un rezago de 1 mes con Italia y España. Hablemos después de 1 mes. ¿Por qué digo esto? Bueno, hay razones remotas. 3 años están cosechando lo que sembraron. 3 años mantuvimos al peor gobierno de la historia, a un presidente inepto, corrupto, pero solo para que nos destruya y destruyó la patria. Con el 7 veces sí se apoderaron de todo el Estado, desinstitucionalizaron, pusieron a los peores, no a los más capaces, a los más obsecuentes, destrozaron todas las políticas de revolución ciudadana por orden a Correa, destrozaron el servicio de salud y con aplausos dijeron que hacer hospitales era malo. Despedir 12.000 médicos o 12.000 profesionales del sistema de salud, eso sí era bueno. Despidieron 12.000, Imbabura, despidieron 12.000 funcionarios, cuando nosotros tenemos un gasto per cápita de salud menor que lo de los países desarrollados, menor de lo que recomienda la OMS, como también menos hospitales, hicimos lo posible, pero te faltaban 10.000 camas para llegar a 2 camas por 1.000 habitantes, como recomienda la Organización Mundial de Salud, pero dijeron que ya no había que hacer hospitales. Los populistas éramos nosotros. Acabaron el convenio con Cuba. 400 médicos cubanos que estaban en cada rincón de la patria regresaron a Cuba. Disminuyeron el presupuesto en salud. Entonces, esta desgracia nos cogió en el peor momento, con un gobierno terrible y que está ya clínicamente muerto de las protestas de octubre, a tal punto que el presidente está ausente, está a cargo del vicepresidente, un muchacho improvisado de buena cuna que le regalaron el puesto, tercer vicepresidente en este periodo, que tal vez sea buena persona,
está haciendo relaciones públicas, no sabe dónde está parado. Necesita liderazgo. Una ministra del Interior que sigue persiguiendo, sigue con su perversidad y con sus ambiciones, su vanidad dentro de la crisis, es un desastre. Nos cogió con el sistema de salud destrozado y nos cogió con la economía destrozada. Pero no porque le hayamos endeudado, yo le puedo mostrar las cifras, ¿no? Pidan pruebas, por favor. Porque esto la destruyeron por su ambición. El año pasado decrecimos 0.5%. Pero es que le hable con indignación, pero la indignación es una virtud democrática. Hay que indignarse, hay que saberse indignar. No pretendo ser ejemplo para nadie, pero hay que saberse indignar. El año pasado decrecimos 0.5%, pero los bancos rompieron récord en utilidades. Solo EGAS ganó más de 200 millones de dólares. Solo EGAS, ¿no? El que sostiene tanto al gobierno. Y esa plata la mandan fuera del país. Entonces, nos llega la peor crisis de la historia del país. Yo creo que es la peor de la historia del país. Peor que la del terremoto del 2016, peor que la del 99 y peor que la del terremoto de Ambato, porque se junta crisis sanitaria con una catástrofe económica. Sin gobierno, con el sistema de salud destrozado y con una economía hecha pedazos. Pero bueno, todavía había oportunidad de reaccionar. El 5 de enero ya la Organización Mundial de Salud mandaba a todos los países del mundo los protocolos para el coronavirus. Mire, solo propongo estas comparaciones para didáctica. Ya le digo, yo no quiero sacar partido de esto. O sea, aquí se trata de salvar vidas. Cuando hubo la emergencia de la gripe porcina, ¿cuál fue el primer país en aplicar las medidas? El que era el ejemplo para El Salvador, para todo el resto del país. Ahora somos ejemplo de todo lo malo. El 5 de enero se dictaron los protocolos, no se hizo nada. En febrero ya se declaró pandemia, es decir, peligro a nivel mundial, no se hizo nada. 29 de febrero se comprobó la primera infectada, no se hizo nada. En Guayaquil, partido de fútbol Copa Libertadores, habían cerrado los parques municipales, los volvieron a abrir y se contagió todo el mundo. 16 de marzo, por fin, el estado de excepción. Apoyé el estado de excepción. Dije, pese a la criminal persecución del gobierno, hay que apoyar esto. Se requiere, tarde, pero se requiere. Hay que tener unidad y hay que tener autoridad. 10 días después nos dan un centavo para manejar esta crisis. Renuncia a la ministra de Salud porque no le van plata. Y era verdad, no me vengan con cuentos. O sea, yo soy presidente. Puede decir lo que le dé la gana Maura Pala-Romo, ministro Martínez, pero si han dado más para salud, tienen que presentar el CUR, que se llama, el Certificado Único de Registro, un asiento contable. No lo han presentado porque no dieron más plata. ¿Ya? Luego la ministra había dicho que 2 millones de pruebas venían. Para combatir el coronavirus, imbabureños, es distanciamiento social, pero para que la gente se quede en sus casas, como en Guayaquil, donde el 60% de la población económicamente activa es autónoma, el taxista, el vendedor informal, etcétera, no es dependiente. No es como en Quito, donde hay militares, policía, burocracia y reciben un sueldo mensual. Servidores públicos. El día a día. Para que la gente se quede en las casas, había que darles comida en la casa, ni siquiera un bono, ese es otro error. Darles un bono para que salgan a comprar, como un error el toque de queda. Lo que hay que hacer es que solo salgan los que tienen necesidad, pero poner un toque de queda y solo permitir salir de 5 de la mañana a 2 de la tarde, concentran pues toda la salida en esas horas, es más peligroso. Estamos haciendo todo mal. Entonces, no hay que dar un bono, hay que dar comida en las casas. Eso hace Venezuela, un país con el doble de habitantes que nosotros y tiene 9 muertos. O sea, miren cómo la diferencia. Entonces, no se hizo esa logística, se sacó a las Fuerzas Armadas para reprimir, no para repartir alimentos. No se pudo sostener, al menos en Guayaquil, el distanciamiento. Es imposible si ustedes no llevan comida y bienes de primera necesidad a la casa. Lo segundo, para atacar el coronavirus, las pruebas. Se requiere por lo menos, se calculan una prueba cada 200 habitantes. Ya deberían estar hechas. 100.000 pruebas para Ecuador. Han hecho a lo sumo 15.000. ¿Por qué? Imbabura y Barra. Yo no soy experto en esto, pero leo, porque soy responsable, me preocupa mi país. Y tengo información, me asesoran. ¿Por qué? Porque usted puede ser portadora asintomática del virus. Del virus. Entonces, si le hago la prueba, detecto que tiene el virus y sé, por ejemplo, me acaba de presentar a su hijo. La felicito, ¿no? Un joven, se lo ve muy bueno, muy sano. Entonces, a su hijo hay que hacerle la prueba enseguida y se va detectando la red de contagio y se aísla esa red de contagio. Pero para eso se necesitan una prueba por lo menos cada 200 habitantes, aleatoriamente. ¿Eh? Eso quiere decir a la suerte. Hemos hecho a lo sumo 15.000. Ya es muy tarde. Y tercero, desde que se supo este peligro en China, Wuhan, etcétera, había que equipar pues, los hospitales, comprar respiradores. Argentina produce respiradores. Pedir ayuda a los que más saben. Cuba en medicina. China con su experiencia. China da 90 toneladas de ayuda diaria a Venezuela. Diaria.
Acá aplaudimos porque vino un avión de Estados Unidos con 7 toneladas. Cuando Chile está ayudando a Estados Unidos, dicho sea paso. Rusia, que también está ayudando a Estados Unidos con reactivos. Estados Unidos ha manejado muy mal la pandemia. Es de los peores países del mundo. Entonces, en lugar de hacer eso, de recontratar el personal que habían votado, de comprar equipos de protección para los médicos para que no se mueran cumpliendo su deber, dijeron no hay plata. Y después pagan 325 millones de deuda externa. O sea, están haciendo todo mal. Por eso yo he dicho, ya no me engaño y no puedo engañar. No puedo engañar, eso va más allá de mí. O sea, este gobierno tiene que irse, vamos directo al precipicio. Constitucionalmente hay que ver cómo reemplazamos, pero poner a un anticorreísta que me odie, pero que lidere, que estamos hablando de vida, de muerte, de supervivencia a la patria. Le doy 2 ejemplos que puedan parecer intrascendentes, pero demuestran la magnitud de la incapacidad para manejar las crisis. La falta de ataúdes. El 16 de abril de 2016 tuvimos un terremoto en Manabí. En 30 segundos tuvimos más de 600 muertos. A nadie le faltó un ataúd. Todos quedaron identificados, todos tuvieron sepultura digna. Porque en estado de excepción, además que buscamos ataúdes en todo el país, usted puede hasta requisicionar las empresas, como una guerra. Si faltan municiones, a la empresa de olla le dice, usted me empieza a fabricar municiones y después veo cómo le pago. No es que le estoy pidiendo, por favor, ordeno. No. Acá entreguen cartones a los patricios guayaquileños para que los pobres entierren sus muertos en cartones en vez de requisicionar, por ejemplo, una empresa de muebles para hacer los ataúdes. O lo que ahora piensan hacer, sacarnos plata del bolsillo para un fideicomiso manejado por notables. Más allá de que eso es especulado, es inconstitucional. Sí, no entender nada de manejo de crisis. Sí, porque economista. El primer paso, déjame acá la idea, en el manejo de las crisis es unidad de mando y están dispersando el mando. Mónica, vamos al precipicio, ya no estamos en crisis, estamos en catástrofe y podrá ser mucho peor si no hacemos cambios inmediatos. Economista, otra de las preguntas, y usted se refirió a Guayaquil, a Guayas, que es, usted es de allá, de Guayaquil. ¿Cree usted que hay 2 realidades distintas en nuestro país, una que se llama Guayaquil y la otra en las demás provincias en relación a que el mayor porcentaje de contagios y muertes se concentran lamentablemente en Guayas? ¿Hacia allá vamos las otras provincias? Si esto no se para a tiempo, si no llegan las pruebas a tiempo, si no se hacen las pruebas a tiempo. Sin duda el virus entró por Guayaquil y por la irresponsabilidad, por favor. Ahora es sobrevivir. Al día siguiente de controlar la pandemia es establecer responsabilidades. Porque incluso se contradijeron. Dijeron, no se puede hacer espectáculos públicos. Después, el miedo del peor virus, haga el partido Barcelona Independiente de 50.000 personas. Bodas en los barrios pelucones. Entonces, como entró por Guayaquil, el resto del país ha podido reaccionar. Faltan pruebas, pero al menos el aislamiento social puede desacelerar muchísimo la expansión de la pandemia, darnos tiempo para prepararnos y para disminuir el impacto. En Guayaquil ya es muy tarde y probablemente en otros lados, porque ya incluso si se hace todo lo que se tiene que hacer, mire, yo no quisiera decirles esto, pero no los voy a engañar. Lo peor está por venir. Así se hiciera todo, aislamiento, con apoyo de comida, pruebas, 2 millones, duplicar las camas hospitalarias, que es imposible en el corto plazo, respiradores, ya solo vamos a recoger muertos en Guayaquil, por lo que no se hizo en 3, 4 semanas, ¿no? Entonces, eso ya es inevitable. Pero puede ser que en otros lugares se pueda mitigar el contagio tomando las medidas pertinentes. Es claro que en Guayaquil se manejó muy mal por parte del gobierno central y por parte del gobierno local la emergencia. Sumado a esto, ¿no? En estos momentos no es la desigualdad que existe en Guayaquil, la falta de servicios básicos, que es falso el modelo exitoso, sumado a que 60% de la población es autónoma, tienen que salir a trabajar, fue insostenible el aislamiento. Entonces, todo esto ha sido un cóctel molotov para que el centro de la pandemia sea Guayaquil. Así. Economista, algo que usted dijo sobre los hospitales construidos no solamente en Guayaquil, sino en Quito y otros hospitales a nivel nacional. El presidente de Ban Ecuador actual es el que está manejando el tema de los muertos en la provincia de Guayas. ¿Qué cree usted que hubiera pasado si en ese tiempo no hubiese habido el Hospital del Guasmo, el Hospital del Sur en Quito, el Sistema Integrado del ECU 911, entre otras obras de su gobierno? ¿Estuviésemos peor? Y lo han reconocido funcionarios de este gobierno, han reconocido. Sí, pero la miseria humana es tal que está en una publicidad de que acabamos con los fondos de liquidez. Se refieren al FEIREP que eliminé como ministro de Economía en el 2005. Lo que no dicen es que 70% de ese fondo era para pagar deuda. O sea, ahorita no nos hubiera servido 70% de ese fondo.
que era parte de una ley que también derogamos, que impedía invertir. No hubiéramos tenido hospitales, no hubiéramos tenido ECO 911. Prohibía el gasto público, así es. Lo único que no prohibía era pago de deuda. Estaba hecha la ley para que todos los excedentes petroleros sirvan para garantizar pago de deuda y toda la inversión la haga el sector privado. Con lo cual yo no tengo ningún problema, pero que lo hagan. ¿Pero cuándo hicieron una hidroeléctrica? ¿Cuándo hicieron un hospital para los pobres? No lo va a hacer nunca, por la propia lógica del mercado. ¿Qué hubiera pasado? Mire, ese es dentro del dolor, las alegrías que tiene uno, dentro de tanta canallada, tanta calumnia, ¿no? Ver que sirvió de algo trabajar 24/7 con todo el corazón, porque eso está salvando vidas. Nosotros aumentamos 4.400 camas, 4.400 camas. Solo en Guayaquil, en esos 3 hospitales, el Guasmo, Monte Sinaí y el de los Ceibos del IES, que es el centro de operaciones, el hospital especializado en coronavirus, hay 1.500 camas. ¿Qué sería de mi Guayaquil querido, de mis amores, sin esas 1.500 camas? Con las camas de cuidado intensivo, que también las multiplicamos por 3, por 4 veces, ¿no? Entonces, que hablen lo que les dé la gana. Para mí, o sea, todas sus toneladas de odio, de miseria humana, se contrarrestan con una vida salvada gracias a ese trabajo que hicimos. Gracias a Dios hicimos esas inversiones. Así es. Presidente, el secretario del Colegio de Abogados de Guayaquil ha dicho que enjuiciará al Estado por exterminio, pero algunos analistas dicen que lo que hay en nuestro país, en Ecuador, es conmoción social y que la Asamblea debe actuar. ¿Qué opinión le merece este tema sobre lo que ha dicho el secretario de Abogados del secretario del Colegio de Abogados de Guayaquil? Me parece fuera de lugar, eso lo podemos hacer después de que se controle la pandemia. Lo que es claro, le insisto, yo no me engaño ni engaño. O sea, ya estoy viejo para engañarme. Mire las canas que tengo. Entonces, hace rato tengo la certeza que con este gobierno solo vamos al desastre. No es bueno cambiar un general en medio de la batalla, incluso si es malo. A no ser que tengamos la certeza que no solo va a ser una derrota, sino una masacre. Cuando ya no hay nada que perder, cambia el general. Vamos al precipicio. En la parte sanitaria, lo peor está por venir. Lo peor está por venir. En la parte económica, se nos va a ir la dolarización, va a ser una catástrofe, como dijo Carlos de la Torre, primer ministro de Economía de este gobierno. Dice, me siento como el pasajero en un bus que va cuesta abajo, con el bus con los frenos rotos y el chofer en estado etílico. Así se está manejando la economía. Y tiene toda la razón. Están haciendo todo lo contrario a lo que se tiene que hacer, por los compromisos, por los intereses, por la corrupción. Entonces, yo ya no me engaño. Y a mí no me interesa lo que piense, no me interesa mi futuro político, me interesa mi país, me interesa salvar vidas. Y para salvar vidas hay que cambiar el gobierno. Y lo podemos hacer constitucionalmente si tuvieran algo de sangre en la cara. Si renuncia Sonelholzer, que es el candidato del gobierno para presidente, y por eso está haciendo campaña en medio de este desastre, se puede presentar la terna para vicepresidente. Se elige a la persona indicada, renuncia a Moreno y asume esa persona que lidere. Que sea el peor anticorreísta, porque cuando propuse esto dijeron que era para hacer el caos. Para hacer el caos. En una entrevista, Nebot. Dijeron que era para ocasionar caos y no tener la audiencia que me iba a condenar por corrupto. Luego, para desbaratar ese argumento, es decir, ponga al peor anticorreísta, ponga a Nebot, tengo un pacto con Nebot. Digan lo que le dé la gana. Pero ahí está Jaime Nebot, está Alfredo Palacio. ¿Sabe qué? La paradoja es tal que la persona más capaz para manejar el país en esta crisis la tiene empresa, se llama Jorge Glass. Persona técnico que manejó ya la emergencia de Manabí. Imagínense por un instante si no hubieran permitido esa presión política, porque Jorge Glass es un hombre honesto, si lo tuviéramos de vicepresidente, lo distinta que sería la solución. Estamos cosechando lo que sembraron y por eso estamos llorando lágrimas de sangre. Pongan al peor anticorreísta, pero se requiere llenar el vacío de poder, se requiere autoridad, se requiere liderazgo, se requiere toma de decisiones, porque ya esto pasó de crisis a catástrofe, pero puede ser mucho peor. Vamos al precipicio, querida Mónica. Expresidente, pero usted dice que en medio de una crisis como la que estamos viviendo en nuestro país sería un error cambiar de autoridades, y eso justamente fue lo que pasó y lo que muchos ecuatorianos también piensan sobre la renuncia de la ministra de Salud, Catalina Andramuño, y que pusieron en lugar al doctor Juan Carlos Ceballos, me parece. Pero ¿no sería también contraproducente en medio de esta crisis sanitaria que no se ha podido manejar y que las medidas no se han tomado a tiempo? ¿Cambiar de gobierno no sería contraproducente, expresidente? Bueno, el propio gobierno ha demostrado cómo ellos cambiaron autoridades en plena crisis, lo cual es una vergüenza. En tiempos normales sería contraproducente, o sea, es un gobierno normal, una situación normal. Nadie lo ha hecho peor que nosotros, Mónica, pero no lo estoy diciendo yo.
están los reportes internacionales, lea. Somos el país de América Latina con más cantidad de muertos per cápita. Somos los 3 países a nivel mundial que peor han manejado la crisis y probablemente el que peor la ha manejado. Lo peor está por venir. Lo peor está por venir, con mucho dolor, a mi tierra, donde vive mi madre, donde vive mi familia, mis amigos de infancia, donde tengo mis compañeros, mis maestros. En las próximas semanas Guayaquil solo va a recoger más muertos. Ya está el daño hecho. Entonces, cuando no hay casi nada que perder por cambiar autoridad para ver si con el otro nos va mejor, hay que hacerlo. Si usted tiene la certeza de que es un precipicio, arriesgue lo que sea para evitar llegar a él. Entonces, no tenemos gobierno. Necesitamos quien lidere, quien tome decisiones. No es lo deseable en condiciones normales, pero el gobierno está en condiciones normales. Tenemos probablemente el peor gobierno de la historia y ya ha hecho suficiente daño. Economista, las secuelas de esta pandemia se suscitan progresivamente a medida que aumenta el estrés, malestar por el hambre en muchas provincias de nuestro país. Porque para algunos de nosotros no es muy difícil, ya que tenemos, aunque comer bajo óptimas condiciones, pero ¿qué pasa con los millones de ecuatorianos sin empleo que viven el día a día, como ya lo dijo usted, para comer ellos y sus familias? ¿Cómo pedirle que se quede en casa? ¿Qué pasa en esas circunstancias? ¿Qué es lo que en la primera semana de la cuarentena sucedió en Guayaquil y Guayas? Y por eso es la tragedia, el epicentro de esta pandemia es Guayaquil. Mónica, se lo dijo hace 3 semanas, yo grabé un video. Están haciendo todo mal, ahora dicen que va a dar un bono de $60. El bono es un error porque la gente va a tener que salir a comprar. Tienen que llevar comida a la casa. Hay que aprender con humildad de los que han tenido más éxito. Venezuela tiene 9 muertos con el doble de población, porque lleva la comida a la casa y la gente se queda. Es más, el que sale no le dan la comida, entonces todo el mundo quiere quedarse en la casa. En Guayaquil la gente tiene que salir a buscar comida. Y pronto vendrá una crisis humanitaria donde saldrán con violencia, porque no habrá alimentos, por un lado, problema de oferta, y por otro lado no tendrán ingresos porque no han trabajado. Y saldrán a pelearse, a desobediencia civil. Dios quiera que me equivoque, pero además de la crisis sanitaria, crisis económica, se nos viene una crisis democrática de gobernabilidad, se nos viene una crisis humanitaria generalizada si no se toman las medidas adecuadas. Entonces, era lo primero que hacer. De hecho, cuando supimos el coronavirus, ya deberíamos haber tenido los kits alimenticios preparados. Decirle a la gente, quédate en casa, claro. Y mandamos con las Fuerzas Armadas a repartir las cajas. Que no hay plata, y pagaron $325 millones en deuda externa. No hay por dónde. No tienen justificación. Tienen las manos manchadas de sangre, manchadas de muerte. Pero eso estableceremos al día siguiente controlar la pandemia. Hoy unidos, pero a tomar decisiones o vamos al abismo. Y con respecto, ya que tocó el tema del pago de la deuda de 325 millones, el ministro de Economía, Richard Martínez, ha puesto un ejemplo, que cuando uno fía en una tienda, si está debiendo, ya no le fían más. Y que por eso tenía que haber pagado esos 325 millones para que nos presten 2.000 millones de dólares. Lo que los ecuatorianos nos preguntamos es cuándo llega ese dinero para enfrentar esta crisis. Pues dijo que venían de forma inmediata, ¿verdad? Sí. Primero, ¿sabe qué nos sirve el paraguas si nos llega cuando dejó de llover? Tiene que ser oportuna la ayuda. Pero mire, hemos tenido muy mala suerte, más que mala suerte. Ojalá aprendamos con lo duro que es esta prueba a no repetir esta historia. 3 años, muchos aplaudieron, muchos de mis enemigos anticorreístas que tal vez están escuchando esta entrevista, tener un inútil en el gobierno, un traidor, con tal de que nos persiguiera, nos tratara de destruir y destruyeron la patria. Tenemos un gobierno de pésimo nivel. Martínez no sabe dónde está parado en economía. Es el representante del Consejo Empresarial, solo está en función de los negocios, es puesto por Lazo, solo está de perro guardián de esos intereses. Porque el ejemplo que dio está mal. El ejemplo correcto es, si no pago lo que debo en la tienda, no me va a fiar el zapatero del frente. O sea, ¿qué tiene que ver la tienda con el zapatero del frente? Porque lo que pagó fueron los bonos que se comercian en el mercado, y los 2.000 millones son de organismos multilaterales, otra cosa. Además de lo que le digo, yo prefiero en una emergencia pájaro en mano que ciento volando. Me ofrecen 2.000 millones, así sea cierto lo que dice, que está relacionado. Prefiero 325 millones ahora a que me vengan 2.000 millones cuando todo el mundo se murió de coronavirus. Entonces es puro cuento. Hoy es el Día del Maestro, a los maestros no le han pagado. ¿Qué razón técnica existe para pagar al capital, porque eso se llama técnicamente remuneración al capital, pagar los bonos, y no remunerar al trabajo? La remuneración al trabajo son los salarios. Nada que no sean los intereses de quienes están en el poder, su ideología, para ellos primero el capital antes que la gente.
Para nosotros siempre la gente será primero que el capital. No se dejen engañar. No tenían por qué hacer así las cosas. La situación es gravísima, pero no teníamos margen de acción y no se tenía que hacer lo peor, como es lo que se está haciendo en este momento. Así es. Bueno, pasamos a otro tema. Sabemos que la vida y la salud es lo más importante en estos momentos por la crisis que estamos enfrentando los ecuatorianos con respecto a la pandemia ocasionada por el coronavirus. Sin embargo, no deja de ser en el ámbito político lo que pasó hace algunos días, que es la sentencia, hoy justamente hace 8 días, la sentencia en el caso Sobornos, su juicio y su sentencia del caso Sobornos en medio de esta crisis. ¿Cómo ha sido visto por usted y su movimiento? ¿Era una crónica de una sentencia anunciada? ¿Qué harán al respecto usted y su movimiento? Bueno, yo lo he tomado con mucha serenidad, con mucha paz interior. Yo vivo en un Estado de Derecho, estoy bajo la jurisdicción del Estado belga. No, jamás he huido de mi país, vine acá a vivir, tengo una familia binacional. Y si tuvieran razón, pues ya me hubiera deportado a Bélgica. Para acá se les ríen en la cara. Porque lo que está haciendo la justicia ecuatoriana es quedar en ridículo, una justicia totalmente cooptada por el poder político, por el Moreno, por sus cómplices. Pero eso le demuestra la miseria humana, imbabureños, anticorreístas, correístas. Tenemos que tener mínimos comunes, mínimos elementales, o no podemos tener civilización, país. Imagínense en tremenda pandemia, por el odio a Correa, por la prisa, el apuro que tienen para inhabilitarme para próximas elecciones, rompiendo el estado de excepción, rompiendo la cuarentena, rompiendo el distanciamiento social. 2.000 causas hay represadas, ninguna avanzado, solo la de Correa. O sea, ya es descarado, pero no pasa nada. Parece que el país ha perdido la capacidad de asombro. Ahora, el juicio en sí mismo es una payasada y no hay sobornos. Para que haya sobornos, queridos compañeros, alguien debió darle 1.000.000 a la persona que tenía la administración del contrato, tenía capacidad para entregar el contrato. No es que se le dé 1.000.000 al ministro de Salud y me da un contrato del ministro de Obras Públicas, no, eso es tráfico de influencia. Tengo que dar al ministro de Obras Públicas para que me dé el contrato. Eso no ha existido. No ha existido ilícito. Están mezclando todas las facturas, hasta un préstamo que dice $6.000 de los propios fondos de la presidencia, por el amor de Dios. Me están acusando por $6.000, un crédito que lo pagué, lo deposité en mis cuentas. Pero también, ¿por qué? Por la tarima que contrató la empresa ABC para las campañas de Alianza País. Es la tarima para inaugurar el centro de salud, el infocentro que hizo la propia empresa. Eso es perfectamente legal, hasta el punto que la Consejo Nacional Electoral dijo que todo está en orden y no aceptaron eso como prueba. Pero incluso si hubiera sido para campaña, eso es infracción electoral, no es penal, peor aún cohecho. Entonces todo es un cuento. Pero además, si le contara toda la serie de irregularidades, nosotros descubrimos que esos archivos que publicó, ¿cómo se llama este portal? Miloja, qué sé yo, el de Zurita y de Villavicencio, que 2 meses antes publicó INAPAPER, no han abierto la cuenta de Moreno en Panamá. Pusieron a Salazar, esa corrupta Diana Salazar, lastimosamente de Imbabura, o de Carchi, no sé, creo que Imbabura más bien, ¿no? Es del Chota, pusieron para perseguir a Correa y para proteger a Moreno. Porque basta con abrir la cuenta 100, raya 4, raya 10, 71, 378, Balboa va en Panamá, para mostrarle al mundo quién siempre fue el corrupto. Y si estoy equivocado, que la abran rápido y la tratan de ocultar. En todo caso, ¿no? Se inventó el caso Sobornos a tal punto que le cambió el nombre, era Arroz Verde y ahora se llama Sobornos, en función de una publicación de este portal web, ni me acuerdo el nombre, un pasquín de estos denunciólogos. Bueno, nosotros conseguimos por los archivos. Sabemos quién les dio los archivos. Los mandamos a auditar a nivel internacional y tenemos el informe del peritaje por una empresa internacional colombiana que fueron hackeados en el 2016, mi gobierno a mis espaldas, manipulados hasta el 2018 y sembrados en la computadora de Laura Terán para hacer creer que de ahí se sacaron. Todo es nulo, todo es un show. No quisieron aceptar eso como prueba. Imagínense, yo soy el acusado, debería ser el primero en no querer más pruebas para salir impune. Soy el que quiero las pruebas y esta mujer Salazar con los jueces se oponen porque saben que se les derrumba el show. Entonces, esto es una farsa, que nadie se engañe. En la peor crisis de la historia del país hacen esta audiencia porque están apurados para tratar de inhabilitarme para las elecciones del 2021. Ahora, economista, con respecto al caso Sobornos, hay una sentencia de 8 años, 25 años de inhabilitación para usted. Eso quiere decir que usted no va a regresar en los próximos 8 años. ¿Qué es lo que va a pasar con el futuro político? ¿Cuál va a ser su candidato? Hablando un poco de política,
las próximas elecciones, además que ya se ha hablado de aplazar un poco las elecciones que estaban programadas para el 7 de febrero del 2021, pero en vista de la emergencia sanitaria han puesto como justificación aplazar las elecciones del próximo año. Mónica, no sé engañar, no aceptemos como tolerable lo intolerable. Ya le digo, aceptamos como ley física que se remunera el capital, se pague deuda y no se remunera el trabajo, que se atrase el salario. Nadie, no hay ninguna ley. Son elecciones políticas, ideológicas. Como esta gente tiene la ideología de primero el capital, después la gente, y los intereses, primero mi bolsillo, porque los tenedores son banqueros, no se engañen, son ecuatorianos mismos, pagaron la deuda, pero nada justifica aquello. Es más, si hay un motivo de fuerza mayor, como es evidente que tenemos, el riesgo debe recaer sobre el capital. Le pongo el ejemplo. Cuando tiene utilidad una empresa, los trabajadores reciben parte de esas utilidades, ¿verdad? Pero cuando tiene pérdida esa empresa, los trabajadores no es que pagan parte de esa pérdida. ¿Por qué? Porque éticamente el riesgo recae sobre el capital, no sobre el trabajador, no sobre el ser humano. Aquí, en lugar de hacer caer el riesgo sobre el capital, que se aplace el pago de deuda, se lo hacen caer sobre los seres humanos. Y lo mismo con elecciones. Imagínense lo que hay que decir en un país democrático donde las elecciones son después de un año. Lo primerito, se suspenden las elecciones. Eso es cuento. ¿Por qué no suspendieron el pago de deuda? Si lo que querían era ahorrar plata, 145 millones, y deuda era 325 millones. Es cuento. Entonces, tengan mucho cuidado. Habrá que evaluar. Si más tarde por cuestiones de salud habrá que aplazarlo, será el primero en apoyarlo. Pero ahorita no tiene ninguna justificación que no sea hacer trampa, darse tiempo para ver si a mí logran inhabilitarme con una sentencia definitiva hasta las próximas elecciones. Dicho esto, mire, usted me ha preguntado cuál es mi futuro político. A mí mi futuro político no me interesa. Me interesa el futuro de mi patria, mi gente. Mi proyecto vital es sacar mi país de su desarrollo. 200 años de su desarrollo. Íbamos por el camino correcto 10 años. Éramos la admiración de América. El Salvador, el resto de países veían a Ecuador como ejemplo. Éramos ejemplo de todo lo bueno. Ahora El Salvador nos pone como ejemplo de todo lo malo. Somos el país que peor ha manejado la crisis. Eso es lo que me preocupa, no mi futuro político. No es el momento de hablar de política, es el momento de la unidad. Pero ver claro, sentir hondo y obrar recio para tomar las decisiones y evitar una catástrofe mayor. Ya la catástrofe está. Va a aumentar. Viene el problema económico, pero puede ser el fin de la República si no tomamos las medidas adecuadas. Usted ya ha mencionado también, economista, los banqueros. ¿Qué opinión tiene sobre los donativos que han hecho los banqueros en esta crisis sanitaria, como el Banco de Guayaquil y el Banco Pichincha? Vea, la indignación... ¿Es una contribución solidaria o un adelanto al crédito tributario? Es una virtud democrática. Así lo ha planteado Moreno. Ahí vi un tuit de Lazo diciendo que él no va a aceptar eso. Moreno propone una ley retroactiva para que las donaciones sean crédito tributario. En otras palabras, en babureño, crédito tributario significa, si di 100 ahora y tengo que pagar 500 de impuestos, el próximo año solo voy a pagar 400. Es decir, lo que estoy es solamente pagando impuestos adelantados, no estoy donando 20 centavos. Y lo hace retroactivo para cubrir las donaciones de Banco Guayaquil, Banco de Pichincha. Lazo ha dicho que no va a aceptar, en buena hora, pero no vengan con cuentos. Los grandes ganadores de este gobierno, los que han sostenido este gobierno, además los medios de comunicación y las cámaras empresariales, son los banqueros. Se han llenado los bolsillos, han roto récord de utilidades. Banco Guayaquil el año pasado ganó 70 millones. Que donen los 70 millones pues, de utilidades, no los 5 millones. Y además 70 millones es una economía en decrecimiento. Cuando la economía decrece, cuando el pastel es más pequeño, cuando el pastel es más grande, si usted come más pastel no implica que el otro está comiendo menos pastel. Todos podemos estar comiendo más pastel. Pero si el pastel está decreciendo, la economía está decreciendo, si usted come más pastel, necesariamente el otro está comiendo menos pastel. Bueno, eso es lo que ocurre en la economía ecuatoriana. Decrecemos y estos rompen récord en utilidades. Fidel Egas, con sus 3 bancos, Pichincha, Rumiñahui y Diner Club, ganó más de 200 millones de dólares. Si son tan compasivos, que donen todas las utilidades y por si acaso, se los puede obligar a hacerlo, no donativo, préstamo obligado, porque el estado de excepción permite adelantar impuestos. La tasa impositiva es 25%. Le puedo decir, adelánteme los impuestos los próximos 4 años y vengan los 200 millones de dólares. Y ahí sí, el que más tiene, más paga. ¿Cómo usted se puede imaginar en esta crisis que alguien declare utilidades cuando el país está quebrado, la gente se nos está muriendo? Y con esas utilidades empresariales, que perfectamente las puede obtener el Estado, se puede financiar gran parte de la crisis. Así que no me vengan con fariseísmo, con falsas caridades. En otro tema,
Economista, lo que preocupa a los ecuatorianos es que la brecha se está sincerando. Lo que por mucho tiempo algunos no han podido ver o no han querido ver, se está sincerando la brecha de la pobreza o las desigualdades en América Latina y el mundo. Y esta pandemia pasará factura a los más pobres. Vea, Mónica, yo soy un profesional de esto y pese a que estoy en Bélgica, me preocupo mucho del país de América Latina, tengo información al día. Es gravísima la situación. Ecuador puede decrecer el 6% por esta crisis. Yo creo que va a decrecer más. Es el país de la región que más va a decrecer, porque está en el peor de los mundos. Además de la inutilidad del gobierno, esta pandemia ha afectado a la economía mundial, pero sobre todo a las economías en vías de desarrollo, Ecuador. Pero sobre todo dentro de la economía en vías de desarrollo, las economías que dependen de commodities, el petróleo. Pero de esas economías, las que más se afectan son las que no tienen moneda nacional, Ecuador. No hay otro país, solo Ecuador. O sea, tenemos el peor de los mundos y en lugar de actuar para evitar un mal mayor, no hacen absolutamente nada. Entonces calculan que vamos a decrecer 6%. La crisis del 99, tan fuerte, 2 millones de migrantes, el decrecimiento fue 4.7%. ¿Se imagina lo que se nos viene? Una mayor crisis que el 99 y sin moneda nacional. Se puede ir la dolarización. Obviamente eso va a aumentar pobreza, ya está aumentando. Es una crisis no como otras, donde, qué sé yo, cae el precio del petróleo, la gente se queda sin plata, se pierde trabajo. Es una crisis de demanda sobre todo. Aquí es de oferta también, la gente no puede ir a trabajar. Hay que tener medidas innovadoras. Es una crisis sin precedentes. Hay que tomar decisiones sin precedentes. Pero para eso hay que querer primero y segundo poder, tener la capacidad. Yo creo que el gobierno ni quiere ni puede, no tienen la capacidad para tomar adecuadas decisiones. Entonces, por supuesto que la pobreza va a aumentar, hay cálculos terribles, el desempleo va a aumentar, lo cual significa pobreza en países como Ecuador, que hay un seguro de desempleo que nosotros creamos, pero todavía muy incipiente y para los afiliados al Seguro Social, para los no afiliados no tienen absolutamente nada. Entonces, vamos a decrecer, va a aumentar el desempleo, va a aumentar la pobreza grandemente. Y si no se toman medidas, el problema va a ser muchísimo mayor. Economista, el presidente de la República debe estar en la primera línea de batalla enfrentando esta crisis. Es que eso también, ya le digo, hay una mezcla de tristeza e indignación tan fuertes, tan fuertes. No merecíamos esto. O sea, si usted es presidente de la República, debe estar dispuesto a jugarse la vida. No me gusta ponerme ejemplo, pero es para ilustrar. Acuérdense el 30S, yo no cedí. Dije, maten. Y no cedí. En el terremoto con Jorge Glass, estamos ahí. Hubo 4.000 réplicas. 10 réplicas de más de 6 grados. 2 veces a mí en Bahía Caracas me cogió un temblor de más de 6 grados, que es casi un terremoto, ¿no? Entonces uno tiene que estar dispuesto a arriesgar la vida si es que es presidente de la República. No estar escondido porque es persona vulnerable. Entonces, la historia va a juzgar a este tipo no solo como el más grande traidor, el más grande inepto de la historia, sino también como el rey Midas, al revés. Todo lo que tocó lo destruyó. Qué bien que iba el país. Éramos el asombro de América. Éramos el jaguar latinoamericano. Todo lo destruyó. Por eso discutamos, como le decía, al día siguiente de haber controlado la emergencia. Ahora, a ver cómo conservamos vida, cómo evitamos que se propague la epidemia, cómo salvamos a la gente y cómo salvamos a la patria. Sí. Y para ir finalizando, economista, ¿qué opinión le merece algunos de los personajes que en su momento también fueron parte de su gobierno, fueron correístas, como es el caso de la secretaria de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, y que a poco o nada ha aparecido, sino más bien se le ve a otros ministros haciendo su función? ¿Qué opinión le merece a estos personajes que también fueron parte de su gobierno? Yo creo que el nivel de incapacidad del gobierno es alarmante. No sé qué hace Alexandra Ocles en ese puesto, con nosotros fue asambleísta, ¿verdad? En el ejecutivo habrá tenido un puesto de segundo nivel. Fíjese que Jorge Bate, que era un funcionario de tercer, cuarto nivel en mi gobierno, ¿no? Gerente de Ban Ecuador, perdón, gerente de Corporación Financiera, algo así, es el que dirige la emergencia en Guayaquil. Y es el que mejor lo está haciendo, dicho sea de paso, ¿ya? Y creo que es una persona capaz, Jorge Bate, pero era uno más del equipo de gobierno. Acá, en cambio, la lumbrera que tiene que ir a resolver el problema en Guayaquil. Alexandra Ocles no sé qué rayos está haciendo en Secretaría de Riesgo, no sé qué formación tenía. Estamos cosechando lo que se sembró durante años, 3 años. Con tal de que sepulten a Correa, permitieron improvisación, el reparto de la patria. Al liderazgo lo llamaron autoritarismo y al reparto vulgar de la patria lo llamaron diálogo. Con el 7 veces sí, con Trujillo, desinstitucionalizaron el país, pusieron a los peores, Maldonado en Consejo de la Judicatura, Salazar de Fiscalía,
Tatamaí, de Consejo Nacional Electoral, compare las autoridades que habían antes, un Gustavo Yal con PhD en la Sorbona, ahora tiene una Maldonado, pariente político de Moreno, permitieron todo eso y estamos llorando lágrimas de sangre, estamos pagando las consecuencias. Y un gobierno menos que mediocre, o sea, no tenemos gobierno, así quieran hacer las cosas, no tienen la capacidad para hacerlo porque está gente de muy bajo nivel. Sobre la traición, etcétera, mire, las personas somos lo que demostramos ser en las crisis, ¿no? Cuando nos persiguieron, etcétera, se vio quién es quién era leal al gobierno, al poder, y quién era leal a un sueño de un Ecuador nuevo. Yo creo que Alexandra Ocles está entre los primeros, ¿no? Los oportunistas. Y en Imbabura también tiene usted algunos personajes que están entre lo bueno y lo malo. No, aquí no hay medias tintas, ¿no? Es quien, sed frío, sed caliente, lo tibio me repugna, dice el Evangelio. Entonces, las personas somos lo que en las crisis demostramos ser. Por supuesto, hay grados dentro de lo que Sí. faltaron a la lealtad a los principios. Hay gente que se prestó para decirme corrupto, etcétera, mintiendo. Hay gente que se quedó callada, pero creen que eso es suficiente. No, apoyaron un gobierno que destrozó al Ecuador, que persiguió a sus compañeros, que nos calumnió, porque ellos saben, Alexandra Ocles, póngala en un detector de mentiras y pregúntele si soy corrupto, si alguna vez permití 20 centavos mala vida. Presidente, para finalizar, economista, para finalizar, insisto en que el tema de la salud, el tema de la crisis sanitaria, el tema humanitario es lo prioritario en este momento que estamos enfrentando los ecuatorianos. Lamentablemente, nunca creímos que íbamos a pasar por una crisis de esta magnitud. Sin embargo, no quiero dejar de preguntarle si usted volverá o no. ¿Cuál va a ser el futuro de Rafael Correa? Eso no es lo importante, Mónica. Todo el mundo me pregunta mi futuro. No es lo importante. Yo quería dedicarme aquí en Bélgica, dedicarme a la academia, dedicarme a la familia, a la que sacrifiqué 10 años, dándole muy poco tiempo. Disfrutar de mi último hijo, que se me está graduando este año, va a ser la generación del coronavirus, han suspendido exámenes, todo. Y dedicarme a la academia, que es lo que me apasiona. Además, después de 10 años de experiencia, más mi formación como economista especializado en desarrollo, algo tenía que aportar a la humanidad, a la ciencia, a la academia. No me lo han permitido, o en parte, porque me ha dado tiempo por ahí con 31 juicios, toda la persecución, etcétera. Si regreso, es porque es necesario para recuperar el poder político, no por ambición, para recuperar la patria. Es innegable, por favor, ya no se dejen engañar imbabureños. No que Correa, o sea, no pueden negar las cosas y entonces la tratan de desmerecer. No, no, ahí está la carretera, pero con sobreprecio. ¿Saben cuántos juicios de sobreprecio hay? Ninguno. Le llaman sobreprecio el reajuste de contratos, son un miserable. No, no, que Correa sí hizo mucho, pero fue porque fue sortudo. Tuvo altos precios del petróleo. En el 2009 tuvimos $30 el precio del petróleo. 2016, $20. O sea, no pueden negarlo, tratan de desmerecerlo. Ustedes solo pregúntense, ¿cuándo vivíamos mejor, ahora o antes? ¿Cuándo había más dignidad, más justicia, más alegría en el país? Mira la tragedia. Pasamos a inaugurar hidroeléctricas, carreteros, escuelas del milenio, hospitales, a discutir si hacemos fosas comunes para enterrar los cadáveres, por Dios. O sea, entonces tenemos que recuperar la patria. Íbamos en el sendero hacia el desarrollo, 20 años más. En esa línea podíamos salir de su desarrollo. Esto nos ha trazado décadas, estos tipos, pero no hay que desanimarse, sino trabajar. Ya rescatamos una vez la patria, la rescataremos nuevamente. Eso es lo importante. Si yo estoy ahí, no estoy, es irrelevante. Lo importante es recuperar la patria, recuperar esas políticas que tanta dignidad, tanta prosperidad, tanta justicia, tanta alegría nos dieron. Economista, ¿se ha reunido? ¿Qué está haciendo con los otros líderes progresistas, izquierdistas de América Latina? Más que izquierdistas progresistas, sí me he reunido, bueno, esta semana he tenido 2 reuniones, pero la segunda fue con el Grupo de Puebla, hubo unas 50 personas, fue algo impresionante, porque estaba un presidente actuante, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, 10 expresidentes, un canciller actuante, 6 o 7 ex cancilleres, muchos ex candidatos presidenciales, asambleístas, un nivel altísimo. Yo no recuerdo una reunión de tan alto nivel y discutimos de la crisis, sacamos un comunicado, dicho ese paso, este Grupo de Puebla lo pueden ver en la página web, en Twitter, etcétera, para dar recomendaciones de cómo se combate el coronavirus, la condonación de la deuda, lo que hay que hacer a nivel económico, condenando al Ecuador, ¿no?, por la persecución contra mí. Yo no muevo esas cosas, son muy delicadas. Ellos. Alberto Fernández es profesor de Derecho Penal, él sabe muy bien lo que está pasando. Entonces nos estamos moviendo a nivel internacional en esta iniciativa de condonación de la deuda, también con un grupo de economistas, con el Centro for Economic and Policy Research de Washington, estamos empujando que el Fondo Monetario
emita derechos especiales de giro. Esa es una moneda contable que da liquidez, sirve como reserva de los países y da liquidez a los países, ¿no? Se puede emitir si tienes moneda nacional respaldado en derechos especiales de giro. Nosotros no tenemos moneda nacional, podemos hacer swaps con dólares para dar liquidez a la economía. Mire, de esto no vamos a salir solo. No es que, yo creo que ni siquiera hay que discutir si se paga o no la deuda, no se va a poder pagar, ¿no? Pero ojalá para llegar a un acuerdo que se la condone o se la flexibilice en gran medida. Pero no va a ser suficiente, ¿no? Se va a requerir esos derechos especiales de giro para dar liquidez, sobre todo a países como Ecuador, que no pueden emitir moneda. La moneda es el principal mecanismo de coordinación social, no es el único. Esta crisis nos ha demostrado que se requieren otros mecanismos. Se derrumbó el mercado, no hay trabajo, no hay ingresos. ¿Cómo se coordina la distribución de víveres, etcétera? Se requiere acción colectiva, se requiere Estado, se requiere política, la forma racional en que una sociedad tome las decisiones. Ojalá aprendamos de estas pruebas. Pero en todo caso, con esos derechos especiales de giro, se le puede dar liquidez al país, hacer swap, traer dólares y reactivar la economía. Pero ni siquiera eso va a ser suficiente. Se va a requerir un programa de ayuda de los multilaterales y de los países más ricos que también han sufrido la pandemia. Pero luego de la pandemia van a quedar con sus niveles altísimos de productividad y nosotros con nuestros niveles bajos de productividad. Esa productividad es capacidad de generar riqueza. Entonces ellos van a seguir con muy alta capacidad de generar riqueza y necesariamente tienen que ayudar a los que menos tienen. Ojalá que hayamos aprendido que todos estamos en la misma barca, planeta Tierra, y que por humanismo o por egoísmo incluso, que esté en buena salud el pobre, en buena salud el tercer mundo, los países en vía de desarrollo, significa que yo también voy a estar en buena salud. Si no, miren lo que está pasando con el coronavirus. Para finalizar, economista, en una de las últimas intervenciones que vimos al presidente de la República, no dejó de culparle a su gobierno, al gobierno de Rafael Correa, de la crisis económica que estamos viviendo. El alcalde de Quito no culpa al anterior alcalde, solo actúa. Se ha preguntado por qué no hace lo mismo el gobierno que siempre culpa a su administración. Pues claro, pues una estrategia comunicacional que cree, con lo tontos que son, cree que todavía da resultado. Ya pudo dar resultado el primer mes, los primeros 6 meses, el primer año, después de 3 años. ¿Quién le puede creer? Pero eso demuestra la falta de moral de esta gente, ¿no? Porque es un tipo que miente descaradamente. Y eso el país tendrá que hacer una evaluación. ¿Cómo nos vamos a engañar tanto? Y que ya nunca más permitamos eso. Cada vez que nos digan algo, pruebas. 70.000 millones perdidos en corrupción, pruebas. Sobreprecio en todas las obras, pruebas, no hay un juicio sobre precio. Le llamaron sobreprecio al reajuste de monto de contratos. 60.000 millones en deuda externa, son 38.000 millones. Mire, se lo muestro, los que nos siguen. Estas son las cuentas oficiales del Ministerio de Finanzas, su Secretaría de Financiamiento Público. Finales de 2016, deuda total, 38.000 millones. Deuda externa, 25.000 millones. Acaba de repetir en su cadena que eran 60.000 millones. O sea, un mentiroso patológico. Ya es un mitómano. Se cree su propia mentira. Un hipócrita profesional. Yo creo que es una mezcla de las dos cosas. Pero ustedes, compañeros, si alguna lección sacamos de esto, pruebas. Nos han engañado demasiado tiempo. E incluso tontamente. Correa robó 70.000 millones de dólares y tengo cuentas en Aruba, en el Vaticano, no sé dónde más. Pero al mismo tiempo recibió un soborno de 6.000 dólares y por eso hay que condenarlo a 8 años. O sea, ya pues ni un niño de 8 años puede creer una cosa así. Entonces pidamos pruebas porque hemos estado dominados por la mentira. Nos han manipulado 3 años. De esta experiencia tan dura, también saquemos esa conclusión. De aquí en adelante no nos dejemos engañar y siempre pidamos que se hable con pruebas. Así es, economista. Para finalizar, un mensaje a la ciudad de Guayaquil, a la provincia de Guayas, al país y a los maestros y maestras que están justamente hoy celebrando su día. Bueno, empecemos por lo último, los maestros, el día natalicio de Juan Montalvo, Día del Maestro Ecuatoriano. Le mandé ahí un mensaje en Twitter y lo siento profundamente. O sea, lo digo sinceramente, como siempre. A mí es alguien que, para mí mentir es antinatural, se me ve en la cara cuando miento. Ese es uno de los problemas que tengo. Por eso me odia tanta gente. Porque cuando no confiaba en alguien, veía que era un farsante, veía que hablaba tonterías, enseguida se me veía en la cara. Y esa gente se resiente. En todo caso, mire, más aún con los 3 años que llevo investigando, estudiando, estoy más convencido que nunca que sin educación no hay futuro. Sin educación no alcanzaremos el desarrollo. Recuperaremos la patria, maestros queridos. Y en esa nueva patria ustedes serán fundamentos. Sin ustedes no vamos a ningún lado. Feliz día a todos. El mensaje a Guayaquil, a Guayas, a Ecuador, como quisieran decirles otras cosas, pero ya estoy viejo para engañarme o engañar y nunca lo he hecho.
lo peor está por venir. Incluso si hacemos todo lo que se tiene que hacer en este instante, que no se lo está haciendo, ya lo que no se hizo las 4 últimas semanas, es irreversible. Solo aumentará el número de muertos, el número de infectados, colapsará el sistema de salud. Ojalá me equivoque, Mónica, pero anote. Y te diga, gracias a Dios. Yo seré el primer, me entrevisté de nuevo y digo, gracias a Dios me equivoqué. ¿Ok? Pero lo peor está por venir a nivel sanitario, a nivel económico. Como dijo Carlos de la Torre, la economía es un bus que va cuesta abajo con los frenos rotos y el chofer en estado etílico. No hacen nada, por el contrario, hacen lo que no se debe hacer. No han controlado salida de capitales, no han no han tomado, no han hablado de no pago de deuda, cómo financiarse de nuevo con el Banco Central, que lo prohibieron estúpidamente, etcétera, ¿no? Entonces va a ser muy, muy, muy duro. El próximo gobierno, si hay elecciones en febrero de 2021, no le tocará administrar una crisis, le tocará administrar una catástrofe. Luchemos para que no le toque tan solo recoger las cenizas de lo que fue un país lleno de alegría, de prosperidad y justicia que asombraba a América Latina y al mundo. No los quiero engañar, esa es la realidad, hay que ser realistas, pero jamás hay que perder la fe. Si tengamos fe, yo soy creyente, que siempre podemos salir adelante, se puede descubrir la vacuna en los próximos meses y sacarnos ya esta pandemia de encima. Siempre el país ha salido adelante, pero a Dios rogando con el mazo dando. Tenemos que tomar las decisiones adecuadas, pero tengamos fe sin engañarnos. La situación es durísima, pero no perdamos la esperanza de que saldremos adelante. Economista, muchísimas gracias. Les saludamos nuevamente desde Ibarra, desde Imbabura, desde nuestro país, Ecuador, y le agradezco por estos minutos de entrevista y un saludo a la distancia. Un abrazo. Muchas gracias a usted, Mónica, porque usted sabe la censura que hemos tenido. Y quiero despedirme solo dándole un abrazo a la gente que ha perdido a sus seres queridos. Yo he perdido amigos entrañables, maestro, pero no a alguien muy cercano todavía. Me preocupa mucho mi madre, obviamente, 86 años, pero a todos ustedes, pues mi abrazo solidario, mi gratitud a la gente que arriesga su vida por proteger las nuestras, nuestros médicos, enfermeros, personal de salud, policías, militares, servidores públicos y privados que tienen que producir alimentos. Ojalá que entendamos ahora lo verdaderamente importante, ¿no? Que no es llenarnos de billetes, los billetes no se comen, sino el verdulero, el agricultor, aquellos que mantienen los servicios básicos, electricidad, agua potable, etcétera. Entendamos lo verdaderamente importante. Pero a todos ustedes, mi abrazo solidario, cuídense mucho, cuiden sus familias y a tener fe. La situación es durísima, saldremos adelante. Un fuerte abrazo. Gracias, el expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, en cabina con Mónica Vaca. Regresamos más tarde con más invitados y entrevistas. Muchas gracias.